Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina se pinta de progresismo y vive un momento particular en medio de anuncios de recesión mundial y de caídas de imperios y narrativas catastróficas desde el fascismo emergente. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva es muy significativa, no solo por el triunfo del progresismo, sino porque Brasil es muy importante en la geopolítica global que Jair Bolsonaro nunca entendió. ¿De qué modo cambia este escenario, por ejemplo, en el comportamiento de los países anclados al neoliberalismo como Ecuador? De esto queremos hablar con el economista y ex candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, muchísimas gracias por la bienvenida. Feliz con las noticias y obviamente contento de compartir con toda la audiencia de Telesur. Bueno, empecemos por eso entonces. ¿Qué significado tiene una victoria de esta naturaleza de Luiz Inácio Lula da Silva en un momento en el que el progresismo copa, como decía al principio, el mapa latinoamericano? Mira, la señal es clarísima y es de una apuesta de los pueblos nuevamente por la integración regional, por la dignidad, por buscar una sociedad más justa en un contexto de guerra mundial, básicamente. Y para nosotros es una señal clarísima de esperanza, de que América Latina siga siendo una zona de paz, que podamos responder a esta coyuntura geopolítica planetaria, no solo como 33 repúblicas y con el sálvese quien pueda, sino con una posición unitaria como región bajo el liderazgo de alguien que tiene muchísima experiencia en política exterior, pero también en política interna y con un liderazgo mundial como es Lula da Silva. Ya, y siendo así, entonces, ¿hasta dónde este triunfo puede modificar también la otra parte que no necesariamente el progresismo asume, porque hay países que efectivamente con gobiernos progresistas han tenido que tomar medidas de corte neoliberal que no necesariamente le están dando popularidad, como pasa por ejemplo en Argentina, como pasa por ejemplo en Perú o también como pasa en Chile? Mira, lo que necesitamos es responder a esta crisis mundial que ya viene a ser un patrón recurrente a cada rato que nos afecta como países individuales de la región. Tenemos que responderlo como región, como América Latina, como bloque. Y eso se hace construyendo una arquitectura financiera regional propia que nos dé grados de libertad para poder implementar políticas públicas progresivas que nos permitan financiar la transición hacia modelos más equitativos, más justos, que implican una mayor presencia del Estado, que implican subsidiariedad y solidaridad entre nuestros pueblos, que implica disciplinar a las élites para que se alineen a los modelos de desarrollo que requieren las grandes mayorías, y para eso se necesita una nueva arquitectura regional. Estamos hablando de recuperar a la UNASUR, estamos hablando de potenciar nuevamente al Banco del Sur, de poner en el centro a un Banco Central del Sur que con la moneda sur propuesta justamente por Lula permita tener más grados de libertad, tampoco es la panacea, pero más grados de libertad en adición a las monedas nacionales para poder resistir estos embates del capital financiero internacional. Mira, por ejemplo, Orlando, tenemos una política de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha aumentado las tasas de interés en tiempo récord, como nunca antes se ha visto a nivel mundial, y eso afecta a todas las monedas de la región, y eso afecta a las tasas de interés, y eso afecta a la capacidad de crecer, y eso afecta al servicio de la deuda externa de los países del sur, y nos impide poder financiar el desarrollo a la velocidad y en la magnitud como se requiere. Claro, pero un elemento que es clave también en esto, Andrés, y es que Lula regresa a Brasil, pero no es el Brasil que dejó. Tampoco es el Brasil que se relacionaba de otra manera, por ejemplo, con Europa, con Asia y con los propios Estados Unidos. En otras palabras, el triunfo de Lula está dado y ocurre en nuevas condiciones. Y al mismo tiempo, entonces te pregunto, si este es un nuevo escenario, ¿cuál es la perspectiva y cuáles son las posibilidades de Lula de repetir o reeditar esa lucha contra la desnutrición, contra el hambre y también contra la pobreza? Mira, en el plano regional, evidentemente uno nunca puede
volver al pasado, siempre tiene que proyectarse en el futuro. Y lo más importante, más allá de las condiciones planetarias, es la voluntad de nuestros liderazgos, de nuestros pueblos, de avanzar en la integración. Yo creo que ahora tenemos que tener claridad de que la integración no solo puede darse a nivel de conversaciones de jefes de Estado, de que los políticos se lleven bien y se saquen las fotos y las cumbres presidenciales, sino que tenemos que lograr una integración de los pueblos. Y Orlando, eso es crucial. Telesur también cumple un rol fundamental en esto. Tenemos que llegar a la integración cultural, a la integración educativa, en donde los jóvenes, por ejemplo, que estén estudiando inclusive el bachillerato o la universidad, puedan hacer un semestre, un año de intercambio en otro país de América Latina y viceversa. A ese joven que se va a hacer otro país, su familia pues alberga y recibe a otro joven de otro país de América Latina. Y no estoy hablando de cosas chiquitas, de 100, 200, no, no, no. Estoy hablando de 1 millón de estudiantes latinoamericanos que deben impulsar esta política de intercambio educativo y sembrar la energía para la integración regional que pueda perdurar una generación. Son ese tipo de objetivos que se pueden lograr con la voluntad política de quienes ahora están al mando de la región que van a dinamizar esta posibilidad de integración. Y en el caso de Brasil, que me preguntaba sobre la situación que la deja, pues Bolsonaro en una situación de polarización enorme, con un afán de privatizarlo todo, con un ministro como fue Paulo Guedes que abiertamente decía que lo que hay que hacer es privatizar todo el acervo público que construyó Lula durante su gobierno y el de Dilma. Bueno, vemos que tiene que haber una transformación también del sistema económico productivo, reindustrializándolo y de esa manera volviendo a poner a Brasil como motor nuevamente de la transformación productiva de la región. No podemos ignorar el hecho de que Brasil es la potencia grande en América del Sur, es el que va a jalar al resto y tenemos que esperar que haya un impulso industrial productivo para que la integración también pueda darse alrededor de esos ejes. Y acabas de mencionar una parte de lo que quería plantearte también es, siendo un motor de América Latina, ¿hasta dónde, por ejemplo, la situación que vive Argentina y que viven otros países de la región, incluso pensando en el modo en que se integraban Venezuela con Brasil y Colombia con Brasil, ¿crees que efectivamente se puede generar un mejor escenario para una economía regional potente que hable de lo que hace poco tiempo se hablaba de bloques regionales mejor consolidados, por ejemplo, para relacionarse con Estados Unidos o con Europa? Absolutamente, absolutamente. Las condiciones están dadas, son inmejorables. Tenemos una ventana de oportunidad corta. No podemos desperdiciar ni un segundo el día de hoy mismo. Y yo me comprometo en ese sentido a contribuir a poder alcanzar los acuerdos dentro de la región para que el 1 de enero, con la posesión de Lula, podamos renacer, ver renacer a la UNASUR, poder ver constituido de manera inmediata al Banco del Sur, poder avanzar al Banco Central del Sur, hablar sobre la tecnología y la educación en América del Sur. No podemos perder ni un segundo, esta es nuestra oportunidad. Tenemos una ventana muy corta de tiempo para poder lograr estas cosas que perdurarán generaciones. Yo creo que es momento de responder a la coyuntura mundial como región, no como 33 repúblicas. Es el momento de poder dar soluciones a nuestros pueblos de manera inmediata. Aquí Argentina tiene una gran oportunidad. Brasil tiene unas reservas de cientos de miles de millones de dólares, pero que lamentablemente están siendo invertidas en Suiza, en los Estados Unidos, y con una salvedad aún mayor. Y es que Bolsonaro se dedicó a darle una autarquía al Banco Central de Brasil, que durante los periodos de Lula y Dilma tenía cierta coordinación con el Ejecutivo. Ahora Lula le ha dado un poder inmenso al Banco Central, le ha declarado autárquico y esa va a ser una de las luchas más importantes para Lula para poder realinear las estrellas de las condiciones internas y poder dar soluciones no solo a su país, sino a las necesidades imperiosas de la región.
Y una última pregunta en esta primera parte, Andrés. ¿Cómo miras que en América Latina en las elecciones prácticamente quedan, digamos, en un casi empate técnico algunas elecciones? Te pasó contigo con Guillermo Lasso, le pasa a Lula ahora, le pasó a Boris, le pasó a Pedro Castillo también en el Perú. ¿Hasta dónde esta polarización está reflejando también un reflujo de sectores derechistas, neoconservadores, incluso neofascistas, que se apalancan en discursos de odio, de racismo, de xenofobia e incluso en algunos momentos también se inclinan hacia creer que pueden ser tranquilamente colonias de otras potencias extranjeras y preferirían ser gobernados por Estados Unidos o por otros tipos de coloniaje antiguo? Mira, lo que vemos claramente en la región es esta polarización dada no por las transformaciones que hicieron los gobiernos progresistas, que son muy importantes, sino por esa respuesta que vienen a dar los sectores de las élites nacionales articuladas, sobre todo a las fuerzas del capital internacional, a partir de un despliegue de dos fuerzas fácticas en los países: el poder comunicacional de los grandes medios de comunicación hegemónicos y la justicia que ha sido capturada, que ha sido dominada, que ha sido tomada por las fuerzas vinculadas a los grandes capitales. Entonces vemos una politización de la justicia que asumió un rol claramente de derecho penal del enemigo, persiguiendo no solo a los supuestos sospechosos, sino a jueces que se atreviesen a cuestionar la línea hegemónica, y ahí claramente podemos ver que tiene un origen lamentable, por cierto, porque es demasiado abierto y obvio desde los Estados Unidos, con cursos de capacitación, con financiamiento especializado a las fiscalías de los países, con influencia, etcétera, etcétera, que pues no podemos ser ingenuos y tenemos que detectar desde dónde viene esa matriz de captura del poder judicial en alianza con las élites nacionales y en contubernio con los grandes poderes mediáticos nacionales. Así que ahí están también los retos que debe enfrentar esta ola progresista, sin ingenuidades, pero también con una visión absolutamente táctica y estratégica. Hagamos una pausa, enseguida volvamos para conversar sobre lo que pasa en Ecuador, también en relación con este momento político y económico muy importante. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política con el ex candidato presidencial y el economista Andrés Arauz, a quien le consultamos de inmediato cómo se percibe la situación del Ecuador, no solamente en lo económico, sino el impacto que ha tenido en lo social, en la seguridad, y si de alguna manera este mapa geopolítico regional más cubierto ahora por el progresismo podría influir en la toma de decisiones que tiene el presidente Guillermo Lasso, que cada vez que sale a hablar sobre la situación del país parecería que se vive en un paraíso. Mira, Orlando, Lasso es un fracaso. Lasso es un fracaso y eso lo tiene claro toda América Latina, porque ellos ven desde lejos y las únicas noticias que les llega sobre la situación en el Ecuador es de masacres, de desastres, de una política pública que no funciona, de asesinatos, de una represión enorme. A nivel mundial, a nivel del exterior del Ecuador, solo llegan malas noticias cuando durante, por ejemplo, el progresismo y la revolución ciudadana, el Ecuador se posicionaba como líder en una serie de otros aspectos que tenían que ver con la educación, con el conocimiento, con las metas alrededor del desarrollo, con la infraestructura, etcétera. Entonces, realmente vemos que Lasso es un fracaso, eso lo reconoce toda la región. Yo creo que Lasso no puede querer convertirse en un impedimento para esta ola de integración que se viene. Espero que no se atreva a poner vetos a aquello. Tenemos que exigir que nuestro parlamento esté a la altura y entienda el momento histórico que estamos viviendo y que si el Lasso decide convertirse, ¿no es cierto?, en el portaestandarte del boicot a la integración regional, tomemos acciones del caso, porque no podemos permitir que el Ecuador
sea el que boicotee la integración regional y es una ventana de oportunidad demasiado corta para que podamos estar en esos jueguitos. Entonces, yo creo que aquí el Parlamento tiene que asumir también una vocación integradora. Me dio mucho gusto verle, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, el señor Saquicela, junto con Roy Barreras, presidente del Congreso colombiano, en un evento en Bogotá hace pocos días. Y creo que ahí hay que meter mucho impulso, mucha fuerza, porque es el momento de retomar UNASUR, es el momento de retomar esa gran línea de acción que Ecuador siempre lideró y que ahora tiene que abocarse nuevamente a ello. Pero en el plano interno, efectivamente, la situación es muy difícil, pero parecería que a la luz de lo que dicen los medios, el propio relato político y digo, incluso la narrativa mediática, parecería que en este país no está pasando nada. Tú has hecho algunos pronunciamientos, has hecho algunos trinos de Twitter, por supuesto, señalando lo que está pasando. Es decir, hay medidas, hay resoluciones, el Banco Central toma medidas, pero parecería que eso ni se inmuta el presidente y tampoco parecería que podría haber en el corto plazo una modificación de su política económica. Mira, algunos piensan que las acciones de Lazo son de incompetencia, de mediocridad, de incapacidad. Yo no creo eso. Yo creo que lo que está ejecutando es un plan de derecha. Ahora que en su plan de gobierno y en la filosofía de los movimientos de derecha, el Estado no debe hacer nada, eso es lo que pregonan. Entonces, cuando tú tienes un fracaso del sistema de seguridad, es parte de lo que han planificado porque lo que les interesa es privatizar la seguridad. Si no hacen nada en materia de salud, es lo que ellos han planificado porque lo que les interesa es privatizar la salud. Y ahí está, por ejemplo, el caso de las farmacias, etcétera. Si no hacen nada en materia de seguridad social, es porque les interesa privatizar la seguridad social. Y ellos no tienen ningún empacho en decirlo a través de ciertos voceros. Y dicen, sí, es el momento de privatizar la seguridad social, es el momento de debilitar al Estado, es el momento de hambriar a la bestia, como ellos lo llaman, de dejarles sin recursos al fisco y que además, si es que llegan recursos, asegurar tener un andamiaje legal para que los recursos no se puedan utilizar y solo estén destinados, como ahora dice Lazo, que va a hacer prepagar la deuda externa con más endeudamiento. Entonces, no es incapacidad, es parte del plan debilitar al Estado, dejar un Estado saqueado que no pueda tener capacidades para que en caso de que pueda llegar una alternativa progresista en el corto plazo, ante el fracaso brutal de la gestión de Lazo, evidentemente el Estado no tenga la misma fuerza para poder retomar aquello. Yo, sin embargo, veo con esperanza que el legislativo ha retomado su agenda propositiva, está tomando algunas acciones y esperamos que inclusive le dé una nueva oportunidad democrática al pueblo ecuatoriano de reorientar su destino lo más rápidamente. Y siendo así, entonces, es posible en el corto plazo porque todos los caminos que conducen a la revocatoria del mandato, a la muerte cruzada, se bloquean. Y efectivamente, en una entrevista última, desastrosa por supuesto, de parte del presidente, sí dijo que él ha logrado 5 victorias como esas, por ejemplo, vencer el paro indígena, vencer la revocatoria, vencer la muerte cruzada, además colocar, por ejemplo, en la agenda institucional el bloqueo para la designación de autoridades como superintendencia de bancos, entre otras. Es decir, para él, desde su propia versión, son triunfos políticos. Pero si imagínate, lo que ha dado son golpes de Estado recurrentes. Todos los ecuatorianos y en América Latina vimos cómo se tomó el Consejo de Participación Ciudadana con la fuerza de la policía, cómo puso a los militares en el Parlamento durante el paro para que no puedan sesionar y si lo hacían con intimidación con los militares presentes ahí. Aquí lo que hemos visto es una serie de abusos de poder por parte del Ejecutivo, utilizando a la justicia como un instrumento para intimidar a la acción política y eso claro pues que lo celebra él. También vimos cómo logró meter a sus jueces en la Corte Constitucional, estamos viendo cómo sigue dominando el CNE, como los anteriores miembros del CNE durante el proceso electoral en el que participé yo y participó él, ahora son asesores de Guillermo Lazo y hay un canal directo ahí, podemos ver cómo logró imponer una mayoría durante buena parte de su gestión en el Parlamento. Entonces, vemos ahí que en ese plano no ha habido incompetencia, sino ha habido una manipulación exitosa
para evitar que el pueblo ecuatoriano nuevamente tenga una oportunidad democrática de expresarse. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntalar bien los esfuerzos, hay que actuar con mucha más táctica y sagacidad para que el pueblo ecuatoriano pueda estar en sintonía, como lo está Orlando, por el reflejo de la votación en términos de tendencias ideológicas, está a favor de una integración de los pueblos, de un sistema mucho más justo y equitativo, de que se den oportunidades para todos, de que el Estado tenga un rol protagónico en la sociedad, de que podamos lograr una sociedad también más intercultural y plurinacional como dispone nuestra Constitución. Así que yo creo que hay que mantenernos en esa línea. Creo que las fuerzas y la correlación de fuerzas se está dando y ojalá apenas pasemos y concluyamos esta fase excepcional que genera algunas, digamos, un poco de ruido dentro de la discusión política, pueda nuevamente reorientarse en función de las prioridades nacionales. Ahora, una cosa que no quiero dejar de lado, Andrés, y tiene que ver con que el triunfo de Lula ha desatado en redes sociales, en algunos espacios de discusión, lo que podría y debería pasar en Ecuador. Es decir, uno dicen el retorno de Rafael Correa en el 2025 o el triunfo de los candidatos de la Revolución Ciudadana en las elecciones de febrero del 2023, que son elecciones de alcaldes, prefecturas y también juntas parroquiales. ¿Es posible que este triunfo también estimula y cambia la perspectiva y ese equilibrio aparentemente que había entre el correísmo y el anticorreísmo? Mira, yo creo que el triunfo de Lula también es una alerta para todos, ¿no? El hecho de que Bolsonaro, siendo una catástrofe en términos democráticos, en términos de su mensaje, etcétera, haya tenido el apoyo que tuvo, nos demuestra que el reto es mayor. Significa que hay que fortalecer la organización en lo interno, que hay que tener una estructura bien armada, que hay que tener una presencia en territorio, que hay que dar la lucha popular y social, que hay que tratar de estar en todos los espacios posibles, que necesitamos trabajar junto a organizaciones estudiantiles, de trabajadores, de mujeres, que tenemos que llegar a los barrios, que tenemos que trabajar con los padres de familia del sistema educativo, con los comités de usuarios del sistema de salud para poder construir tejido social y también tejido productivo con las pymes, con la economía popular y solidaria, con las asociaciones de campesinos y no solo quedarnos en la discusión de pues la élite política o en las relaciones en el Twitter, sino que tenemos que realmente construir tejido social y productivo para poder enfrentar el embate de estas fuerzas conservadoras que se hace presente en toda la región y también, sin lugar a dudas, en nuestro país. Así que hay que volcarnos al territorio y esa es una misión que debemos tener todos, más allá de un nombre u otro nombre en términos de la papeleta. Lo importante es poder construir un movimiento social, político y productivo que pueda permitir retomar el poder para las fuerzas progresistas al servicio de nuestro pueblo. Una última pregunta, entonces, apelando a lo que ocurrió en el debate presidencial entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso cuando le planteabas o la banca o el país. Nos hemos dado cuenta que efectivamente en un año y medio, un poquito más quizás, lo que prima es la banca. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde esa disputa entre la banca o el país puede traer otro tipo de relaciones, incluso de orden político, en el progresismo ecuatoriano en particular, entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, y también los sectores que de alguna u otra manera no votaron precisamente por Andrés Arauz en las elecciones del 2021? Mira, yo creo que ahí hubo muchos errores estratégicos de parte y parte. Yo creo que desde el movimiento indígena de Pachacutic, de sectores críticos a la Revolución Ciudadana, primó el cortoplacismo, una falta de visión crítica sobre lo que estaba ocurriendo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y pues cometieron un error desde esa perspectiva. Ya la historia sabrá juzgar. Y desde nuestro lado creo que también cometimos un error en no reconocer al otro, en no poder dar una apertura mayor, en poder mandar aún más señales de reconocer también nuestros errores del pasado y de poder dar un paso hacia adelante. Yo creo que ahora el fracaso de Lasso, la gestión terrible que se está haciendo en perjuicio de los ecuatorianos, tristemente abre una oportunidad para que se dé esa reconciliación, para que se dé esa conversación sobre la base de la verdad, sobre la base del reconocimiento de los errores, para poder ya construir una gran tendencia. Si ir juntos no significa estar revueltos.
Si ir juntos no significa estar revueltos, significa ir juntos, ir poder armando una estrategia programática conjunta que permita superar a las fuerzas nefastas del capital financiero, de la banca nacional e internacional que tienen acosado a nuestro país y que podamos de esa manera liberarnos de esas fuerzas hegemónicas que han hecho tanto daño al Ecuador, no solo ahora, sino hace 22 años con el feriado bancario, con esa triste expulsión de millones de ecuatorianos de su patria. Así que yo creo que las condiciones están dadas, hay un camino que hay que tomar para avanzar en esa dirección. Mucho de eso yo creo que también tiene que ver con decisiones estratégicas en materia de política exterior, de geopolítica, de poder encontrar la mediación adecuada por parte de otros actores de la región. Y bienvenido sea todo el esfuerzo que se pueda hacer desde el bloque del progresismo, de la izquierda, de la centroizquierda, los partidos que promueven el internacionalismo latinoamericano para poder finalmente ya lograr este programa común que permita derrotar al neoliberalismo en el Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés. Muy importante lo que acabas de mencionar y por supuesto atentos a lo que implica ya este triunfo de Lula da Silva en Brasil y por supuesto los ecos que conllevan y atraen esta victoria en nuestra región. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias a Andrés Arauz, ex candidato presidencial, economista y además pendiente, por supuesto, de sus análisis y enfoques alrededor de la realidad económica de nuestra región y en particular del Ecuador. De esto seguiremos conversando. Cuídense mucho. Chao, chao.